Tenemos 20 sobres con una cartulina en su interior. 8 sobres tienen un coche dibujado en la cartulina, el resto no tiene nada. Primero, calcula la probabilidad de conseguir un coche al elegir un sobre. El suceso sería obtener un coche dibujado en la cartulina, pero para simplificar un poco pondremos coche. Probabilidad de conseguir un coche al elegir un sobre. Según la ley de Laplace, casos favorables partido de casos posibles. Posibles, pues tenemos 20 sobres. Favorables, estos 8 sobres que tienen el coche. Si simplificamos nos quedaría 0,4, que sería la probabilidad que me están pidiendo. En el caso B, la cosa se complica un poco porque ya no es un sobre, sino son 2 sobres. Para ello vamos a utilizar el diagrama de árbol. Primera extracción sería obtener una carta con el coche y la otra en blanco. La probabilidad de obtener un coche sería 8 sobre 20, calculada anteriormente, y lo contrario es el blanco, por lo tanto 12 sobre 20. Esto sería la primera extracción. La segunda extracción, la segunda carta, tendríamos todas estas posibilidades. O obtenemos coche o blanco. Obtenemos una carta con el coche o blanco. Como ya hemos extraído una carta, ya nos quedan 19. Y obtuvimos ya una con un coche, por lo tanto nos quedan 7. Blanca, pues lo contrario. Si tenemos 19, tenemos 7 con coches, tendremos 12 blancos. En este caso, también tenemos 19 y como anteriormente obtuvimos una blanca, nos siguen quedando las 8 del coche. Y en el último caso, 19, aquí obtuvimos una blanca, por lo tanto ya nos quedan 11. Nos piden ahora la probabilidad de al menos un coche. Al menos un coche significa un coche o 2 coches. Podríamos ir sumando todas estas probabilidades, pero en este caso es mucho más fácil utilizar la propiedad que dice que la probabilidad de un suceso más la probabilidad de su contrario es la probabilidad del espacio muestral, es decir, 1. En este caso, la probabilidad de al menos un coche va a ser lo mismo que 1 menos la probabilidad de ningún coche. En este caso, probabilidad de ningún coche es la probabilidad que me haya salido blanco en la primera y blanco en la segunda. Por lo tanto, sería 12 veinteavos por 11 19. Hacemos el cálculo y nos da 0,6526. Tercer apartado. Calcula la probabilidad de conseguir al menos un coche al elegir 3 sobres. Pues se haría de la misma forma. Podríamos hacer un árbol con, en este caso, 3 extracciones, pero como hemos visto ya en el anterior cuál es el procedimiento, pues seguimos haciendo lo mismo, es decir, probabilidad de al menos un coche, al menos un coche, va a ser lo mismo que probabilidad de la espacio muestral, que es 1, menos la probabilidad de ningún coche. En este caso, en la primera extracción, la probabilidad es 12/20. Para que me salgan todos blancos, hay que pensar eso. Para que me salga blanco la primera, 12/20. Blanca la segunda, 11/19. Blanca la tercera, 10/18. Y esto es 0,807.